presidente Luis Abinader, con los miembros de su equipo económico, hizo una serie de anuncios en el ámbito fiscal que es importante analizar por sus implicaciones. Ustedes recuerdan que cuando se sometió el segundo presupuesto complementario correspondiente al año 2020, en ese presupuesto complementario se realizaron unas estimaciones de gasto público y de ingresos públicos que apuntaban que a final del año 2020 íbamos a cerrar con un déficit cercano a unos 9.3% del Producto Interno Bruto. El presidente Luis Abinader anunció que en realidad cuando se cotejaron las informaciones y los esfuerzos que realizó su administración, por el lado de los ingresos fiscales, se recaudaron unos 23.000 millones por encima de lo que se había pautado o estimado en ese segundo presupuesto complementario, pero al mismo tiempo también se lograron reducir partidas del gasto público en unos 54.000 millones con relación al nivel que se había estipulado en el presupuesto complementario correspondiente al año 2020, al segundo presupuesto complementario. Cuando uno totaliza, tiene que, por el efecto de mayores ingresos y menor gasto, las finanzas públicas cerraron con un déficit menor al que se había estimado en ese presupuesto complementario por unos 77.000 millones de pesos. Esa fue la reducción en el déficit con relación al 9.3%. Y en consecuencia, el gobierno planteó y ha dicho que el déficit del gobierno y del resto del sector público no financiero cayó a 7.7% del PIB. Esto, sin lugar a dudas, si uno lo ve desde el punto de vista doméstico, interno, es una noticia que hasta cierto punto para los que entienden que los déficits son resultados negativos y que no son saludables para la economía, es una buena noticia. Sin embargo, también en una coyuntura como la que tenemos, un menor déficit al que se tenía pautado quiere decir que a la economía que está contraída por los efectos de la pandemia, al tener 77.000 millones de pesos menos de demanda agregada, obviamente debió crecer menos de lo que hubiese crecido si ese dinero, en vez de ahorrarse, se hubiese gastado. O sea, es una situación que tenemos que tener en cuenta porque no olvidemos que hay gente desempleada. Entonces, en momentos como estos, los economistas que siguen las corrientes keynesianas entienden que, bueno, son los momentos más oportunos y apropiados para llevar a cabo una política fiscal relativamente expansiva. El gobierno lo percibe esto como un logro, porque a pesar de que quizás la demanda agregada se va a contraer o se contrajo con relación a lo que se tenía previsto en unos 77.000 millones de pesos, ellos tienen las esperanzas de que el Banco Central, cuando dé a conocer los datos del crecimiento de la economía, esto no afecte en nada. Y que en consecuencia el Banco Central anuncie que la caída del crecimiento fue de 6.8 o 6.7% del PIB. A nosotros particularmente nos arrojaría que con este resultado está muy claro que la caída del crecimiento fue más en la vecindad de menos 7.1, menos 7.2%. Recordemos que a noviembre fue de menos 7.3%. Y en diciembre hubo que meter más intensidad en las medidas de confinamiento. Hubo que apretar los horarios de los toques de queda por el avance que estaba teniendo con bastante fuerza la penetración y propagación de la pandemia. Y todos esos factores juntos, el hecho de que se llamó un recogimiento incluso los días 24 y 31 de diciembre, todo eso apuntaría a que, en contraste con el año 2019, que tuvimos un diciembre realmente espectacular,
uno pensaría que la caída fue brusca, entonces de nuevo en diciembre, y por lo tanto que tendríamos para el final del año, el año completo, una caída del PIB de menos 7.1, menos 7.2%. Ese es el estimado que nosotros creemos que es más certero. Claro, habrá que esperar el que dé a conocer el Banco Central en los próximos días y que preliminarmente habían situado en la vecindad de menos 6.8% del producto, de crecimiento negativo. Entonces, esas noticias también de menor demanda agregada, sin lugar a dudas, permitieron al Banco Central terminar con unos niveles de reservas históricos. Al tener menos demanda agregada, no hay duda de que la economía demanda menos divisas. Al demandar menos divisas, el Banco Central logra retener y manejar mejor su stock de reservas y precisamente este año terminaron en el nivel máximo histórico de 10.700 millones de dólares, que cuando ustedes la contrasta con la del año 2019, cuando cerraron en 8.781 millones, logra una mejora de más de 1.900 millones de dólares. Es una mejora significativa. Y eso que no se está teniendo en cuenta, que al mismo tiempo también mejoró muy sensiblemente la posición de reserva de las otras sociedades de depósito, que son los bancos múltiples y otras entidades financieras que reciben depósitos del público. Por ejemplo, en el año 2019, estas otras sociedades de depósito terminaron con reservas negativas de 1.486 millones de dólares. Y este año terminaron con reservas positivas de 1.094 millones de dólares. O sea, cuando usted entonces consolida todo y dice, bueno, entonces, ¿qué pasó con las reservas del sistema bancario consolidado? Que es la suma del Banco Central más las otras sociedades de depósito. Resulta que de un nivel de 7.295 que cerramos millones de dólares en el año 2019, este año se cerró en 11.794 para un incremento de casi 4.500 millones de dólares. Un resultado realmente extraordinario, pero es un reflejo también de la fuerte contracción que sufrió la economía dominicana en el año 2020. Las economías, cuando se contraen dramáticamente, tienden a acumular reservas. Pues una brusca caída de la demanda agregada, y en consecuencia eso da lugar a ciertas creaciones de ahorros, y esos ahorros se verifican y se materializan a través de aumento de reservas. Y más aún en un país donde el déficit del sector público consolidado ha sido esencialmente financiado con endeudamiento en el exterior, o sea, tomando ahorro prestado de los extranjeros. Entonces sucede un caso muy interesante en este año que terminó, este año 2020, y fue lo siguiente. Ustedes recuerdan que el gobierno, cuando sometió al Congreso el presupuesto complementario y dijo, miren, voy a tener este déficit de 9.3%, voy a tener que ir al mercado de capitales, tomó la decisión de ir al mercado de capitales, hizo una emisión histórica por la magnitud de unos 3.800 millones de dólares, su equivalente, porque había un componente en pesos, pero el grueso fue emisiones denominadas en dólares, o sea, bonos globales en dólares de dominicano. O sea, fue una emisión gigantesca que se colocó en muy buenos términos. Eso lo reconocimos cuando se fue al mercado en aquel momento. Fue una excelente transacción liderada por Citibank y JP Morgan, y el Ministerio de Hacienda hizo el trabajo que tenía que hacer. Colocó el dinero. Ahora, ¿qué sucede? Que colocamos 3.800 millones de dólares y sobre la marcha entonces el gobierno fue viendo que no iba a utilizar esta colocación. Y eso le permitió al Banco Central tener los dólares ahí parqueados en el Banco Central porque no vio un gobierno demandando estos dólares al ritmo que el propio Banco Central tenía previsto que lo iba a hacer. Porque el
Banco Central también asumió como bueno y válida la estimación del déficit que hicieron las autoridades del equipo económico del gobierno. Pero no sucedió así. No sucedió así. El déficit fue menor. El banco se queda con los dólares y va a esperar que el gobierno comience a girar contra ellos, pero por eso permitió también al banco terminar con unos niveles de reserva posiblemente 1.000 millones por encima de lo que el banco tenía previsto que iban a hacer. O sea, esto para la posición del Banco Central es muy positivo. Ahora bien, hay un señalamiento que es importante hacer, que van a tener que articular las autoridades de Hacienda, Crédito Público, con los tenedores de bonos, con los bancos de inversión, con las propias calificadoras de riesgo. Se fue al mercado en aquel momento y se colocaron 3.800 millones de dólares y resulta que de esos 3.800 millones de dólares probablemente solo se iban a necesitar 2.500 a la luz de las nuevas estimaciones de cómo esto cerró. O sea, el país colocó un exceso de 1.300 millones de dólares en bonos en el mercado global. Eso hay que buscar una explicación contundente, clara, que no le haga daño al país. Porque la realidad es que obviamente da la impresión de que el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es el encargado de dar seguimiento a las estadísticas del gasto público y ver cómo se van a hacer ahorros, cuáles son los esfuerzos de racionalización. Quizás no estuvo en comunicación muy estrecha, esa es la impresión que a uno le da con el Ministerio de Hacienda. Pero yo estoy seguro que si Economía le hubiese dicho a Hacienda, no, mira, ese gasto que tú tienes está inflado porque nosotros estamos trabajando partida por partida, ministerio por ministerio, y mira, las estimaciones que tenemos es que nosotros vamos a recortar 50.000 mínimo 50.000 millones de pesos de aquí a diciembre con relación a lo que tú estás estimando. Y en consecuencia, no hay que ir por tanta plata al mercado internacional. Lo mismo, tener un acercamiento con DGA y con DGI para ver qué estimaciones tenían ellos de ingresos, porque desde junio, julio ya se veía que las recaudaciones de estas entidades venían subiendo. O sea que la economía estaba repuntando. Entonces quizás los estimados de recaudaciones de ingresos fueron demasiado conservadores. Las autoridades quizás de Hacienda quisieron cubrirse. Y entonces fueron al mercado con una partida gigantesca de emisión de 3.800 millones de dólares, que es un dinero que debemos. Gracias a Dios tenemos una parte ya en reserva en el banco, pero hemos estado pagando, vamos a pagar intereses sobre ese dinero, un dinero que en realidad no necesitábamos. O sea, esa partida de cerca de 1.300 millones de dólares es una especie de sobrecolocación. Entonces, ya que el resultado está ahí, no hay nada que hacer porque no nos vamos a devolver, hay que tratar de ver cómo se construye una explicación que deje tranquilo a las autoridades, a los compradores de bonos, venderlo positivamente, decir, no, mire, nosotros fuimos al mercado, teníamos esta proyección de gasto, pero nosotros al mismo tiempo teníamos un programa de racionalización muy efectiva del gasto público, porque creemos en esto, creemos que el dinero público hay que darle el mejor uso posible, y sobre la marcha fuimos logrando cada vez más éxito en el recorte del gasto público. Esto no se debe a que se contrajo la inversión en infraestructura física, porque es algo que le puede preocupar. Muchas veces cuando hay cambios de gobierno, no es la primera vez que sucede en República Dominicana, en América Latina, pero cuando hay cambios de gobierno y llegan nuevos funcionarios, hay necesidad de un tiempo para acoplarse. Entonces se detienen los desembolsos para proyectos de obra de infraestructura y entonces se cae transitoriamente el gasto público y mucha gente dice, pero qué bien. Y no, es que simplemente hay un desfase que toma un tiempo, en lo que las autoridades toman el control, las nuevas autoridades toman el control, aprenden a manejar esto y entonces se puede ejecutar. Lo otro es que puede haber sucedido
es que con las nuevas políticas que está emitiendo la Dirección General de Compras y Contrataciones, que son muy rigurosas, que está exigiendo total transparencia, es posible que los ministerios también estén muy tímidos, temerosos de actuar y de gastar, y que eso también haya inducido parte de este ahorro. Pero las autoridades del Ministerio de Economía han dicho que son políticas de ellos de definitiva de manejarse con más austeridad, siendo bien estricto con cada ministerio. Incluso plantearon que prácticamente todos los ministerios ejecutaron por debajo de lo que se tenía estimado. Eso realmente es algo sorprendente, porque que todos los ministerios hayan logrado reducir su gasto daría la impresión que hay un problema más de estructura, de cambio de gobierno, de que en lo que se acogen las nuevas reglas, todo el mundo opta por actuar con temor y dicen, bueno, me aguanto y vamos a ver qué pasa. O sea que puede ser que esa reducción en el gasto no sea permanente, pero de todas maneras tienen que venderle a los bancos, a los tenedores de bonos, la noticia en los términos más positivos que se pueda vender, porque no hay duda que a ellos les va a preocupar. Le va a preocupar el error de estimación, porque no es un error pequeño. 77.000 millones, 1.300 millones, si usted lo divide entre 3.800, que fue lo que se colocaron, le da prácticamente un 30%. Esos no son errores de estimación comunes, y debieron quizás Economía, Hacienda, haberse acoplado más antes de ir al mercado, cuando fueron a hacer esta colocación de 3.800, para ir con algo quizás un poco más moderado, incluso ir, si no estaban muy seguros de las estimaciones, ir quizás con 2.500 primero y dejar un remanente, reabriendo uno de esos bonos a final de año si hubiese sido necesario. Quizás con el temor de las elecciones de Estados Unidos, yo me imagino, los bancos de inversión les recomendaron a las autoridades de Hacienda que no era conveniente esperar a diciembre para hacer un último tranche de colocación, pero hemos quedado con estos 1.300 millones más de colocación. En el próximo segmento voy a hacer una sugerencia de qué podría hacerse con estos 1.300 millones de dólares que fue de ahorro y que podría ser quizá acogido favorablemente por los mercados y visto como una actitud de responsabilidad y seriedad en el manejo de la cuenta fiscal. Volvemos en un momento.